Vamos a continuar. Hoy voy a platicarles de hombres de valor. ¿Ven sus notas y están chiquititas? Vamos a ir sobre las notas, pero me gustaría antes de entrar a las notas hablarles de 36 personas. Así que vamos a estar aquí 36 horas. No, no es cierto. Vamos a platicar un poquito sobre algunos personajes importantes en la Biblia. Hablamos de hombres de valor y el versículo que escogí para la sesión de hoy está en Joel 3:9, que dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Usted y yo somos hombres de guerra, amén. Felicidades a todos los papás, ustedes están en medio de una muy buena batalla. Y no es con carne ni sangre, aunque a veces parece que es. Pero estamos con una buena batalla. La Biblia nos habla a través de ejemplos, especialmente a través de ejemplos, de la importancia de ser hombres rectos, hombres justos, hombres de valor. Desde Adán y hasta Jesús hay por lo menos 36 ejemplos claros de hombres que fueron reconocidos por su obediencia. Vamos a platicar de todos ellos, pero primero vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso, eres un Dios magnífico. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de diferentes medios. Tu voz siempre, Señor, está ahí, tu guía siempre está ahí, tu espíritu siempre está buscando llevarnos hacia tu presencia. Te pedimos que esta mañana tu espíritu nos hable, nos ilumine y nos ayude a crecer cada vez más hacia ti, para parecernos cada vez más a Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El primer hombre fuerte de valor importante en la Biblia, del que habla precisamente la Biblia, de que habla Dios, es Adán. Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Adán fue ese primer reflejo, y hay gente que dice, no, pues fíjate que Adán fue creado para trabajar. Yo creo que esa fue una creación secundaria, porque lo principal que hacía Adán era caminar con Dios en el huerto, y lo dice la palabra como tal. Era tener intimidad con Dios, adorar a Dios, alabar a Dios. Su propósito secundario fue labrar el huerto del Edén. También Dios le dio otra tarea, que fue nombrar a los animales, así que si usted escucha el nombre de ornitorrinco, la culpa no es de nadie más que de Adán. Él fue el que le puso ese nombre raro. ¿Okay? Si usted ve, por ejemplo, las cucarachitas y cosas por el estilo, también Adán, quién sabe qué le pasó por su cabeza, que dijo, a ver, vamos a ver si la piso, cómo se oye, y le voy a poner nombre así, cucaracha. ¿No? Adán tuvo un trabajo muy, muy grande. Bueno, esa es mi teoría, ¿no? Eso no está en la Biblia, pero me imagino que algunas cosas las tomó Adán en consideración. Pero la cuestión está en que no nada más fue ese su trabajo. Después de que se adormiló y le hizo caso a la serpiente y a Eva y comió de la manzana, entonces vino un trabajo más pesado para él, que fue trabajar la tierra, no labrar el huerto del Edén, pero ahora tenía que trabajar la tierra, y Dios le dijo, ahí sí vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Hubo por ahí una prédica que escuché que decían, la Biblia dice que no se había soltado la lluvia porque no llovía. Dice la palabra que vapor salía de la tierra y regaba así las plantas Dios. Ay, qué padre. La primera lluvia registrada fue precisamente el diluvio. A partir de ahí llovió, pero para eso está el arco en las nubes, para decirnos que jamás va a volver a ser destruida la tierra. Pero me estoy adelantando un poco. El siguiente fue Abel, hijo de Adán. Abel fue matado por Caín. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel fue reconocida y aceptada por Dios. Y Abel era un hombre que no solamente servía a Dios y adoraba a Dios, pero entregó lo mejor de su trabajo a Dios, y fue por eso que su ofrenda fue aceptada. Después de Abel vino Enoc. Enoc es la séptima generación después de que tuvo otro hijo, Adán, que fue Set. Enoc nació, pero la palabra dice, no habla mucho de él, pero lo que sí habla de él es que era un hombre que llevaba una comunión íntima con Dios. Tan grande fue su comunión con Dios que él fue tomado al cielo. Él no murió como nosotros, él fue llevado como tal al cielo. Eso lo puede ver en Génesis 21 al 24, 5, 21 al 24, si usted no sabe, no ha pasado por ahí. Me imagino que sí, todos han pasado ya por ahí. El siguiente es Noé. Dice que Dios buscó la tierra, no vio a nadie excepto a Noé, que era el único justo, y a él le entregó toda la tarea de hacer el arca. Noé pudo haber dicho, Señor, estás loco. Noé pudo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Esta tierra es árida, estoy en medio, ni siquiera hay mares cerca. ¿De dónde vas a sacar agua para inundar la tierra?
La gente se burlaba de él. Imagínense que aquí en Owasso construimos un arca en alguno de los parques donde a usted le guste. Pues va a haber gente que va a venir a burlarse de nosotros. Si acaso pasa el riachuelo ahí cuando llueve. Pero ¿de dónde vas a sacar para flotar un barco así de grande? El otro cuestionamiento que me imagino que pasó por la cabeza de Noé fue, ¿y de dónde voy a sacar yo una pareja de cada tipo de animal? Pero ¿sabe qué? Lo importante es que Noé obedeció a Dios, construyó el arca, la preparó. Dice que Dios después trajo a los animales. No lo mandó a él a buscarlos. Dios le ayudó con esa parte, pero tuvo que haber dado el paso de fe de construir el arca primero. Y después de ahí, el Señor los encerró en el arca porque dice que Dios cerró y selló la puerta. Así que no tenían forma de escapar más que dejándolo salir Dios. Pero tampoco tenían oportunidad de entrar nadie de afuera, porque le dijo Dios a Noé que calafateara con brea el exterior del arca para que sirviera de sello, pero también estaba resbaloso por fuera. Si usted sabe lo que es la brea, es como el chapopote. Es resbaloso una vez que seca. Así que si la gente trataba de escalar, no podían. Estaba sellado bien. La gente no podía subirse al arca más que lo que Dios había dicho. Después de Noé vino Abraham, el amigo de Dios. Un hombre que fue, Dios, lo primero que Dios le dijo fue, deja la casa de tu padre y vete para donde yo te voy a decir. Señor, ¿a dónde? Yo te voy a decir. Pero Señor, ¿para dónde? Tú síguele, tú llégale. La fe de Abraham lo llevó hasta Canaán. Y la fe de Abraham lo llevó a tener a Isaac. Y después vino Isaac. La fe de Abraham, de hecho, fue probada de una manera terrible. Imagínese que usted está esperando por tener un hijo biológico con su esposa o con su esposo. Y pasan años, llega usted a los 100 años y le dice a Dios, te voy a dar un hijo. Y usted así ¿de dónde? Y que sí llega. Y que después el Señor le pide que usted lo entregue en sacrificio. La fe de Abraham se probó en muchas ocasiones. Falló en algunas cuando les dijo que Sara era su hermana. El faraón y cuando pasó con el otro rey, ¿no? Pero aún así siguió, se mantuvo firme y después manda a su criado a buscarle una esposa a Isaac. Y de ahí viene Rebeca. Isaac fue un hombre que también se dejó llevar por Dios y después vinieron Jacob y Esaú. De Esaú nació su propia, ¿cómo se llama? Nacieron sus propias naciones. De hecho, Edom salió de Esaú. Israel fue de Jacob. 12 tribus de sus 12 hijos. Después de ahí viene José. Los demás no formaron parte tan importante, sí, pero no tanto, porque sus nombres permanecieron en las tribus. Pero vino José, y José fue era bien presumido desde chiquito. Mira lo que me dijo mi papá, lo que me hizo mi papá, esa túnica de colores y el sueño en el que se postraban ante él los hermanos y su papá y su mamá. Lo venden a Egipto y gracias a que Dios utilizó a José de una manera poderosa, Dios salvó al pueblo de Israel de morir en una hambruna tremenda. Después de José, el pueblo estaba ya oprimido, llevaban viviendo mucho tiempo, el faraón de aquella época había muerto, vino el nuevo faraón y estaban esclavizados porque los egipcios tenían miedo que los judíos se levantaran en contra de ellos y tomaran Egipto. Así que los subyugan, los meten en esclavitud y el Señor levanta a Moisés. Moisés, que fue hebreo, hijo de judíos, durante la matanza de los niños varones que hizo aquel faraón para tratar de controlar la población. Moisés es rescatado porque su mamá lo pone en una canasta, sella la canasta con brea ahí también y la manda por el río y termina rescatándolo la hija del faraón y crece como un príncipe en Egipto, perdón. Y Moisés crece y es llevado al desierto después de que salva al judío, mata al egipcio, después trata de separar a los judíos y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Quién te puso por juez para nosotros? Y le da miedo y huye y después, años después, está apacentando las ovejas de su suegro, Jetro, iba a decir Labán, pero ese no es, de su suegro Jetro, y ve la zarza ardiendo. Y ahí es donde el Señor lo llama. Otro hombre que
era obstinado, era duro a veces de tratar y se peleó con Dios un par de veces, pero fue un hombre que gracias a que siguió a Dios y puso su fe en Dios, el pueblo de Israel fue liberado. Después de él viene Josué. Ahorita voy a entrar en Josué. Usted recuerda que durante el tiempo en que Moisés sirvió, mandó 12 espías a reconocer la tierra prometida. 2 de ellos fueron Caleb y fueron Josué. Josué sucedió a Moisés. Él fue el que pasó el Jordán después de que Moisés fue castigado, lo mandaron a su cuarto sin cenar y termina muriendo en la montaña porque el Señor no lo dejó pasar, porque en lugar de hablarle a la peña aquella vez en las aguas de Meriba, decidió golpear la peña en lugar y no le obedeció a Dios, se enojó. Así que el Señor dice, no vas a pasar, pero déjale a Josué todo. Y el Señor se encarga de decirle a Josué, y usted lo puede leer en los primeros capítulos, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y Josué se esforzó, fue valiente y conquistó la tierra prometida. Pero después viene Caleb. Cuando fue mandado a ser espía tenía 40 años, pasan 45 años después y dice, yo no he recibido mi heredad, hoy tengo 85 años. Pero me siento más joven y más fuerte que en aquellos días. Así que dame esas montañas y yo las voy a tomar. Y tomó la montaña donde vivían los gigantes hijos de Anac. Ese fue un gran hombre, impresionante. Un hombre que a pesar de su edad, todavía se agarró fuerte de Dios y dijo, yo lo voy a hacer. Un hombre que no se dejó intimidar. Después de él viene Gedeón. Gedeón dice, Señor, ¿por qué a mí? Yo no sé hacer nada. Y el Señor le dice, tú ve, yo te lo voy a dar a ti. Y Gedeón con muy pocos hombres logró liberar al pueblo de Israel. Después viene Jefté, otro hombre poderoso. Libera a Israel de los madianitas, otro ejército impresionante liderado por él. Luego viene Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Usted sabe lo que pasó, azorrilló muchísimo a los filisteos, después se enamoró de una filistea que, cómo me cae bien gorda Dalila. Cada vez que leo la historia, cómo me cae gorda esa mujer. Pero más me cae gordo Sansón, que se dejó manipular por la mujer. Digo, Sansón, con todo lo que experimentaste, papá, y tenías que dejarte manipular por una mujer filistea, de todas las que pudiste haber escogido, tenía que haber sido filistea. Bueno, termina después, le sacaron los ojos, estaba encadenado en uno de los pilares, le sirvieron a los filisteos, les sirvió ahora sí que para hacerle de circo, y le dice al que lo guiaba, recárgame donde están los pilares principales, yo quiero nada más sentirlos. Y ahí ahora le pide fuerza al Señor, el Señor se la concede, derrumba completamente el lugar donde estaban. Murió él, pero se llevó a muchos filisteos con él. Después de ahí viene Boaz. Usted lee la historia de Ruth. Ruth ya no tenía para dónde jalar, ya había muerto, murió su suegro, murió su esposo, murió su cuñado y se va con Noemí de regreso a la tierra. Y mientras estaba Ruth en todo el proceso de levantar las espigas y todo eso para conseguir algo de comer de lo que iban dejando los espigadores, el Señor le pone la oportunidad de conocer a Boaz. Se casa Boaz con ella después de que alguien más tenía que haberla redimido antes que él. Esa otra persona desecha la oportunidad de redimirla, Boaz la toma y se convierte en la línea directa a Jesús. Después de él, Boaz tuvo a Obed tuvo a Isaí tuvo a David, y David fue otro hombre impresionante de fe. Cometió sus errores como todos los demás, siendo humano, pero el Señor le prometió que jamás faltaría una persona de la descendencia de David en el trono, y Jesús era descendencia directa de David. Se cumplió la promesa. David, a pesar de que estaba siendo perseguido por Saúl, tuvo la oportunidad de matarlo, pero David lo dijo una y otra vez: yo no soy nadie para levantar mi mano en contra del ungido de Jehová. David sabía que cuando alguien es ungido por Dios, nadie puede meterse con él. Y eso lo llevó a tomar decisiones importantes, también lo llevó a tomar decisiones necias. Una de sus decisiones necias fue quedarse con Betsabé, y después de todo, Betsabé le dio un hijo que fue Salomón, quien sucedió a David en el reino. Salomón construyó el templo, Salomón vivió en paz, Salomón cometió un error tremendo al final, gracias a sus 800 concubinas,
y a sus 300 esposas o cuantas hayan sido, que ahorita no recuerdo el número, pero si no mal recuerdo ando por ahí. Pero Salomón cometió un error muy grande, sin embargo, él fue un hombre de valor, fue un hombre de fe. Después de ahí viene toda la deportación a Babilonia y Daniel fue un hombre impresionantemente fuerte y valiente. Porque a pesar de que había pasado todo lo que dijeron los reyes, los que tramaban mal contra él, porque ni siquiera fue el rey de Babilonia, lo intentaron matar metiéndolo al foso de los leones. Dios lo liberó y después aquel que lo anunció, que lo echó de cabeza, a él fue el que echaron al foso de los leones. Pero Daniel jamás dobló su rodilla ante nadie más, jamás dejó su fe, jamás dejó que la influencia babilónica más bien, afectara su vida. Y junto con él sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres impresionantes, piadosos, hombres fuertes, hombres valientes, fueron echados al horno de fuego que fue calentado 7 veces más. Dios los salvó. ¿Por qué? Porque su fe jamás se movió. De ahí viene Job. Ay, hermano, ¿me va a recitar el libro de Job? No necesito, usted ya lo conoce. Un hombre que era bueno, un hombre que era apegado a Dios, un hombre que era valioso para Dios, fue tentado o fue tocado por Satanás mismo, probado por Dios, para ver dónde estaba su fe, y aún así su fe no falló. Cuestionó a Dios, pero su fe no falló. Después de ahí viene Ezequiel, vienen Isaías, Jeremías, viene Joel, hombres que fueron puestos por Dios en donde estaban. La vida de Ezequiel a mí se me hace una vida bien dura. Pobre hombre. Un hombre a quien lo mandan a acostarse sobre su lado izquierdo por más de un año, cocer pan sobre excremento. Fue un hombre que, Dios mío, pobre hombre. Isaías a varios reyes les estuvo también tratando de encaminar, no lo escucharon, terminó siendo aserrado por uno de ellos por la mitad. Jeremías, el profeta de lamentaciones, el famoso profeta del llanto. Y Joel, Dios prometió restauración al pueblo a través de Joel. 4 varones muy importantes. No estoy dejando atrás a los demás, simplemente me estoy yendo por los más significativos. Después de él vino Nehemías. No me voy a brincar. Elías, por supuesto. Otro hombre de Dios, un hombre que se tiró contra los profetas de Baal directo y fue perseguido por la esposa del rey por un muy buen rato, Jezabel. Y después de él le sucedió Eliseo. Por cierto, Elías fue otro hombre que fue llevado en vida al cielo. Y después viene Eliseo, otro hombre fuerte, otro hombre a través del cual Dios hizo sus maravillas en la tierra, le habló a la gente, salvó a una viuda también, así como Elías en su tiempo hizo. Samuel fue un hombre importante también. Samuel, me lo brinqué, no debí, pero Samuel fue el que ungió a Saúl y fue quien ungió a David. Pero la parte más tremenda de Samuel fue que él fue dedicado desde antes de su nacimiento a Dios. A través de Samuel vino el juicio a Elí y a sus hijos. Y a través de Samuel vinieron los primeros reyes. A través de Samuel, de hecho, vino también el juicio contra Saúl por haber desobedecido a Dios. Después de Eliseo vino Mardoqueo. Fue ese primo de Esther que termina él adoptándola. Y a través de Mardoqueo se salvó la vida del rey, y a través de Mardoqueo se salvó la vida de muchísimos judíos, porque él fue el que le dio todo el chisme a Esther para que ella intercediera por el rey. Y aun cuando ella no quería interceder, Mardoqueo le dice: vete, porque ¿quién dice que Dios no te puso aquí para esta hora? Y después terminó él siendo segundo a bordo en el palacio del rey. Después de él viene Nehemías. Fue la destrucción de Jerusalén. Nehemías se entera que estaban las murallas caídas, las puertas quemadas. Él era copero del rey nada más. Tenía uno de esos trabajos bien difíciles, estar probando la copa del rey para asegurarse que no estuviera envenenada. Y termina siendo enviado por Dios a restaurar los muros, pero a pesar de que hubo muchísima oposición, Nehemías jamás cambió su rumbo, jamás cambió su perspectiva. Él puso la mitad de los hombres trabajando en la obra, la mitad con espadas en la mano, y se completó la obra y no hubo nadie que pudiera oponerse. Después estuvo Esdras.
Esdras fue llamado a traer gente de regreso a Jerusalén y fue llamado a reparar el templo, reconstruir como tal el templo de Dios. Otro hombre importante, otro hombre valiente que vivió mucha confrontación y vivió con muchos problemas de oposición, y aún así el templo salió adelante. Zacarías, sacerdote. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. Estaba él ya viejo. Elizabeth era estéril. De hecho, le apodaban la estéril, Elizabeth la estéril. El Señor lo visita antes de que él saliera al servicio del incienso y le dice: vas a tener un hijo y le vas a poner Juan. Pero Señor, nadie en la familia se llama Juan. Bueno, después le preguntaron: pero ¿por qué Juan? Nadie más se llama Juan. Pero le dice: te voy a dar un hijo. Y a pesar de que él como que no lo creía, le dice: te lo voy a dar y te vas a quedar mudo hasta que nazca el niño, para que veas que Dios cumple lo que promete. Y se quedó mudo hasta que nació Juan. En cuanto lo nombraron Juan, recupera el habla y empieza a profetizar con él. Después de él fue José. En la vida de José, el esposo de María, se me hace una vida muy, muy, muy difícil. Yo me imagino estando comprometida con ella, que de repente llega y me dice: oye, ¿qué crees? Que me visitó el Espíritu Santo y me dijo que voy a tener un bebé de él. Y conociendo cómo son los pueblos en México, yo diría: ¿a quién le nombraron Espíritu Santo? Preséntamelo porque le quiero dar. José de hecho pensó, para no infamarla, dejarla en secreto, y Dios lo paró. Le dice: momento, tú no vas a ningún lado, papá. Tú te quedas porque ella va a necesitarte. Porque ese niño va a necesitar un padre terrenal. Y no habla la Biblia más de él. De hecho, se presume que José murió durante la juventud de Jesús. Pero José es un hombre que tuvo que ser muy fuerte, tuvo que aguantar su propia voluntad y subyugarla, someterla a la voluntad de Dios. Porque fue un hombre que tuvo que casarse con María lo más pronto posible y aguantar que ese niño no era de él. Y dice la Biblia que no solamente se casó con ella, hizo lo que Dios le pidió, pero no tuvo relaciones con ella hasta después de que nació Jesús. Tenía que cumplirse la promesa y la profecía de que iba a nacer el niño virginalmente. Después de ahí nace Juan el Bautista, primo de Jesús. Si usted ve la serie de Chosen, lo pintan bien raro al pobre hombre ahí. Pero era alguien que era nazareo, era alguien que fue dedicado a Dios y vivía como tal afuera, en el desierto, en la montaña, donde fuera. Él bautizaba en el río Jordán. Era un hombre que fue mandado por Dios específicamente para preparar el camino para la llegada de Jesús, del ministerio de Jesús. Un hombre impresionante, un hombre tremendo de Dios. Y ya ni siquiera para dejar fuera a Jesús. Jesús, aun cuando no fue padre de familia, así como Juan el Bautista no lo fue. Jesús fue un hombre que caminó recto, un hombre que nos dejó todas las instrucciones, no solamente por escrito, pero las dejó con un ejemplo de vida impresionante. Alguien que fue que nos amó tanto, que se entregó a sí mismo en la cruz por nosotros. La Biblia está llena de ejemplos. Yo nada más le di 36 hoy. Se tomó ahí el cuidado de apuntarlos. Creo que tuvo que utilizar las 2 hojitas. Pero ¿por qué es importante? Es importante el ver estos hombres de valor, porque ellos son aquellos que pusieron a Dios por arriba de todas las cosas. Lo pusieron antes que su voluntad, antes que sus deseos. Lo pusieron a Dios antes que su propia vida. Yo pienso en Elías, por ejemplo. Yo pienso que fue perseguido. Yo pienso en Isaías. Yo pienso en gente, por ejemplo, como Esteban después, que fue apedreado. Como Pablo, que fue apedreado, se levantó y se volvió a meter otra vez allá. Hombres que no se dejaron intimidar, hombres que simplemente pusieron a Dios primero, hombres que fueron obedientes, que fueron honestos, que fueron sinceros. Aquellos que fueron casados fueron buenos esposos, buenos padres, fueron buenos hijos para sus padres, fueron buenos empleadores o patrones, algunos de ellos, como Boaz, por ejemplo. Fueron buenos ciudadanos en general, fueron excelentes siervos de Dios. Y sabe que el Señor lo está llamando a usted a seguir esos pasos también. Nosotros como padres tenemos un trabajo titánico, pero parte de ese trabajo titánico es que nosotros seamos hombres valientes.
¿Cuáles son las características? ¿Cómo puedo llegar a ser un hombre valiente, hermano? Si usted quiere ser un hombre valiente, usted tiene que buscar activamente la presencia de Dios en su vida. Es así de simple. Y mujer valiente también, porque las hay también. De hecho, el Día de las Madres les di una lista muy grande de mujeres también. Si usted quiere ser una persona de valor para Dios, una persona que no se deja llevar, busque la presencia de Dios por sobre todas las cosas, activamente, todos los días. Si usted quiere saber de dónde saqué esto, chéquese ahí Mateo 14:23, Marcos 6:46, Lucas 6:12, etc. Un hombre valiente es un hombre que es obediente. No podemos servir a Dios si no somos obedientes. Y le puse el ejemplo que viene en Filipenses 3:6-11, que dice que Jesús no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él bajó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las muertes más humillantes y más crudas y tremendas que había en esa época. Platicaba con un pastor ayer y decíamos, hay una religión en particular que dicen que Jesús no fue crucificado, que fue colgado en un madero vertical nada más y ya. Pero eso no podía ser porque los romanos en esa época la pena de muerte era en crucifixión y está documentado legalmente en los rollos romanos. Jesús fue colgado en una cruz. No hay duda de eso. Fue obediente hasta la cruz. Un hombre valiente es honesto. Váyase a Filipenses 4:8-9. Tenemos que llevar vidas honestas. Si usted está en el trabajo, no se puede volar los lápices nada más porque ¿cuánto le puede costar a la compañía? Ellos los compran por cajas, por camión. No, es de la compañía, eso no es de usted. Ay, hermano, pero es que me dieron el cambio de más, pero nomás fueron 50 centavos. Sea honesto, devuelva los 50 centavos. No sabe cuánto me ha costado a mí por ser honesto y decirles, me mandaste 2 productos de lo mismo. Y ahí tengo que estar haciendo yo viajes a las tiendas a devolver y cuesta. Es difícil ser honesto, pero hermano, tiene que llevar una vida honesta. Tiene que llevar una vida sincera si usted quiere ser un hombre de valor. Veas 2 Corintios 6, versículos 3-10. Tenemos que ser sinceros de corazón, dice la palabra de Dios. Gente que no nos dejamos llevar por el enemigo, gente que no mentimos, gente que no estamos nada más estorbando a la verdad. Tenemos que ser hombres veraces, hombres sinceros. Tenemos que ser hombres respetuosos, Romanos 13:7. Respetuosos a la autoridad. Hay que dar honra al que merezca honra. Hay que respetar a las autoridades, hay que respetar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro patrón, a nuestras autoridades espirituales. Y lo más importante, tenemos que ser humildes. Jesús no puso un ejemplo de arrogancia. Jesús nos dejó un ejemplo de humildad. Los profetas no llevaban vidas arrogantes donde estaban poniendo a todos, a mí sí me habla Dios, ustedes son una bola de necios incircuncisos. No, los profetas tenían que llevar una vida de humildad, porque Dios exalta a los humildes y aborrece a aquellos que son orgullosos. Usted quiere ser un hombre de valor para Dios, tiene que ser buen esposo. ¿Qué significa ser buen esposo? Un buen esposo ama a la esposa, y puse Efesios 5:25-26 y Colosenses. ¿Por qué? Porque ella habla de que así como Jesús se presentó para sí, o se entregó a sí mismo por su esposa, para presentársela a sí mismo como una esposa sin mancha y sin arruga, así nosotros tenemos que ser por nuestras esposas. Tenemos que ser hombres que, y lo voy a poner, está justamente después de esto, tenemos que ser hombres que honramos a nuestra mujer. ¿Qué significa eso? Tenemos que ser hombres que no nos dejamos llevar por la Adonis del Nilo que va cruzando la calle. Hay un meme que circula por internet mucho donde está el chavo que va con su novia y está otra muchacha pasando así y aquel está con la cabezota volteada y la muchacha con cara de enojada. Señor, si usted se deja llevar, y lo voy a decir lisa y llanamente, si usted se deja llevar por el trasero de alguien más, usted no está honrando a su mujer. Un esposo que honra a su esposa y que ama a su esposa es un hombre de valor. Honrarla significa usted no anda coqueteando, usted no anda buscando, usted no anda viendo. La pornografía es una de las formas más terribles de deshonrar a nuestra mujer. Ay, hermano, nada más fue una noche en un club nocturno, no importa. ¿Cuántas mujeres sin trapos andaban bailando, encebando el palo ahí? Un buen esposo protege a su esposa. Mire, Eva salió de la costilla de Adán por una razón.
Y esa razón es porque la costilla, esta área de aquí, es la más protegida y la más importante del cuerpo, que protege todos los órganos vitales. No la sacó del pie, no la sacó de la cabeza, no la sacó del talón, no la sacó de ningún otro lugar. La sacó de ahí porque no, es nuestra responsabilidad protegerlas. No es al revés. Si nosotros no podemos proteger a nuestra esposa, hermano, ¿quién la va a proteger? Ese es nuestro trabajo. La otra es sustentarla. Dios nos puso como cabeza de la casa por una razón. La cabeza de la casa, o la cabeza no es aquella que está escupiéndole al resto del cuerpo. La cabeza es la que está viendo para que el cuerpo no se caiga en un hoyo, no pise espinas, no meta la mano en un contacto eléctrico. La cabeza es la que controla eso. Nosotros tenemos que estar protegiendo a la mujer y tenemos que estar también sustentándola. La cabeza es la que recibe el alimento. La boca está en la cabeza, no está en la panza. Es por la cabeza que entra el alimento, por la cabeza que entra el oxígeno que respiramos. Es la cabeza que recibe los impulsos en el oído, en los ojos. Es la cabeza que protege el cerebro. La cabeza es la que sustenta y la que dirige. Usted tiene que dirigir a su esposa también. No hay nada peor que una mujer que esté buscando al Señor y un esposo que esté tirado, echando la flojera. El esposo tiene que estar dirigiendo a la mujer en oración, dirigirla a la presencia de Dios. Es parte de nuestro trabajo, dar una imagen de Jesús a nuestra esposa también. Jesús vino a preparar el camino para que nosotros nos presentemos a Él como una esposa sin mancha y sin arruga, perfectamente limpios y puros. Nosotros tenemos que ser esa imagen de Jesús, ese hombre misericordioso, compasivo, ese hombre amoroso, ese hombre que está buscando el bien de ella. Decimos en la consejería matrimonial, si usted llega al matrimonio esperando que su mujer lo haga feliz, usted está en el lugar incorrecto. Es al revés, usted se está casando para hacer feliz a la otra persona. Usted está buscando hacer feliz a su pareja, no a ver qué su pareja le puede dar a usted, es para ver qué usted le puede dar. Y otro muy importante está en 1 Corintios 7:5. Un buen esposo le cumple a su mujer en los deberes conyugales. ¿Sabe por qué hay muchas mujeres que son infieles a sus maridos? No es porque el marido no le provea, no es porque no sea guapo, es porque no les cumplen con los deberes conyugales. Ay, hermano, entonces decía nuestro pastor cuando nos dio las pláticas prematrimoniales, hagan ustedes su presupuesto de cuántas veces van a tener relaciones en la semana. Pónganse de acuerdo y cúmplale. Hermano, ella es la que se hace, la que está cansada. Hermano, usted le hizo algo, pídale perdón y reconcíliese. Usted tiene una forma muy buena para reconciliarse. Usted tiene la mejor, usted es casado. Y me voy a brincar a ser buen padre. Usted quiere ser buen padre como lo es Dios, ame a sus hijos. Dice la palabra de Dios que el Señor trata de recoger a sus hijos como la gallina recoge a sus polluelos para refugiarlos debajo de sus alas. Sea usted como un padre de esos. Busque a sus pollitos, refúgielos debajo de sus alas, aliméntelos, apapáchelos, cuídelos, pase tiempo con ellos. Yo lo voy a decir y lo voy a decir de una manera que me da vergüenza a mí, pero muchas veces a los papás nos cuesta trabajo pasar tiempo con los niños. Y yo soy el primero en la lista, me cuesta trabajo. Muchas veces por la forma en que juegan, muchas veces porque quieren imponer el juego a uno y yo no me gusta hacer hablar a las muñecas de mi hija, pero me acerca a todos sus 50 y tantos muñecos de peluche, no son tantos, pero... Ay, papi, ¿qué horas hablar a fulano? Ahora es hablar al otro. Y al rato estoy yo así de, ya no sé ni quién soy. Me cuesta trabajo. Y yo me estoy predicando a mí en esto. Tenemos que aprender a cuidar a nuestros niños. El otro punto importante es amar y servir a nuestra esposa. No está nada más en la primera categoría, pero está en la segunda. ¿Sabe por qué hay muchos matrimonios rotos allá afuera? Porque el varón de la casa no le muestra afecto a la mujer. Si usted quiere que su hijo sea un hombre que respete a las mujeres, enséñale a respetarlas al respetar usted a su esposa, al amar a su esposa. Un hombre que no le da un buen ejemplo a sus hijos no van a crecer bien. Si usted tiene hijas como yo, todavía más, enséñales que un buen hombre es aquel que la respeta, que la ama, que la cuida, que la protege. Si usted no está en la casa respetando, amando y cuidando a su esposa, ellas van a aprender que o no es bueno casarse o que todos los hombres son así de malos.
Otro es un buen padre enseña a sus hijos. Proverbios 4:1, enseñe a sus hijos. Siéntese con ellos, hábleles de la palabra de Dios. Si usted encamina bien a sus hijos ahorita, ellos no se van a apartar nunca de la palabra de Dios. Enséñeles, prepárelos. No todo en la vida es color de rosa, tiene que disciplinarlos también. Dice la palabra de Dios que porque Dios nos ama, nos disciplina. Si usted ama a sus hijos, los va a disciplinar. Ay, hermano, pero pues es que no me gusta darles pum pum. Pues ni modo. Se lo ganaron, decía el video que estábamos viendo hace rato antes de las ofrendas. Gracias por darme la disciplina que merecí. Porque ¿sabe qué? Nosotros fuimos disciplinados y gracias a eso salimos buenos padres. Discipline a sus hijos. Time out, en algunos casos funciona, pero la palabra dice la vara y la corrección dan sabiduría. Ahí lo puse. Un buen padre aconseja a sus hijos, siéntese, aconséjelos. Hay algunos consejos que usted va a tener que repetir vez tras vez y va a parecer que entran como en saco roto, que tiene un hoyito aquí adentro y entra por una oreja y sale por la otra. Pero no importa, usted repítalos. ¿Por qué? Porque si usted los repite y usted los siembra bien y los fundamenta y los riega y los nutre ahorita, van a ayudarles a crecer siendo gente buena, gente de éxito. Nos cuestan muchos trabajos algunas áreas de nuestra vida con nuestros hijos. Usted me puede poner el nombre de las que usted quiera, pero yo le voy a decir, las áreas donde más batalla usted con sus hijos ahorita son en las que van a ser más exitosos después. No se canse de repetir el consejo, no se canse de dirigirlos. Pero además de todo, usted como padre tiene que tener misericordia de ellos. Dios tiene misericordia de nosotros, tenemos que ser imagen de misericordia de Dios a nuestros hijos. Vea la parábola del hijo pródigo, el Señor la puso así con un ejemplo espiritual, pero también tiene un ejemplo físico. El día que su hijo comete un error, usted lo recibe en sus brazos. Nuevamente, usted lo perdona, usted le ayuda a levantarse. Si usted no le enseña a su hijo misericordia, su hijo va a ser un desalmado allá afuera. Un buen padre guía a sus hijos. Isaías 33, 1-9. Guíelos, oriéntelos, establezcales el camino. Y la otra, la última y la más importante, no deja de ser importante nada más porque está al final. Efesios 6:4. No provoquéis a ira a tus hijos. Hermano, pero es que a mí me gustan las caras que hacen cuando se enojan. Hermano, es que ay, ¿quién no se siente satisfecho con ver sus caritas de que están ya molestos hasta el cansancio? Sí, a lo mejor se nos hace divertido. Pero si usted le gusta hacer a su hijo rabiar, su hijo va a tener un concepto negativo de usted. Ay, cada vez que estoy con papá nada más me está molestando. Ay, cada vez que estoy con papá nada más me está dando guerra, nada más me está teasing, nada más. No los haga enojar. No haga a sus hijos gruñones. Voy a platicar una historia rápido, ya con esto cierro. Cuando estábamos chiquitos, mi mamá compró un perrito, un French. Y al principio la queríamos mucho y todo, y conforme fuimos creciendo, fuimos descargando nuestra energía negativa en ella. La molestábamos. Uno de mis hermanos le gustaba hacer como si fuera una mosca y se paraba en ella y le hacía el ruidito. Llegó el punto en que nada más nos veía el perro y nos gruñía y nos ladraba y se iba corriendo a esconder en su casita, pero ya después mis hermanos la jalaban de la cola a sacarla de la casita. El perro aprendió a odiarnos. Si usted se la pasa molestando y causando a sus hijos enojo, va a terminar odiándolo. Es una comparación muy horrible, un perro y un niño, pero si un perro que no tiene sentimientos, pero no es un ser humano, no razona como un ser humano, aprendió a odiarnos nada más con vernos, imagínese un niño. Perder la confianza de un niño hacia sus padres es muy fácil. Ganarla cuesta muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. No los provoque a ira, porque además no es bueno que estemos enojados.
¿Por qué no se pone de pie conmigo? Vamos a orar rápidamente. Si usted nos está viendo del otro lado a través de Facebook, nos está viendo, nos está escuchando a través de podcast y dice, ¿sabes qué? Yo jamás he sido rescatado, he sido adoptado por Dios en su familia. Hoy es el día perfecto para hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios, confesarlo, invitarlo a entrar a nuestro corazón. Y una vez que usted lo haga, usted va a ser invitado, va a ser adoptado a la familia de Dios. Sus pecados van a quedar completamente borrados. Dios dice la palabra de Dios que los avienta atrás de él a lo más profundo del mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Pero la parte más padre es que cuando nosotros llegamos a Dios y le decimos, Señor, entra en mi vida, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Ese libro que se va a abrir al final de los tiempos, de donde va a decir Dios, ¿pasas o no pasas? Hoy le quiero invitar a usted a que pase con nosotros al reino de Dios. Lo único que vamos a hacer es orar. Así que si usted está listo, concéntrese donde ahí está. Vamos a hacer una oración muy simple. Y repita conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias, Señor, porque tú me rescataste, porque tú me salvaste, porque tú diste tu vida por mí. Hoy te pido perdón por mis pecados. Reconozco que el Señor, el Padre, te levantó de entre los muertos. Te pido hoy que vengas a mi vida, que me hagas una nueva criatura. Y te pido que el día de hoy tú me ayudes a caminar en santidad hacia ti. Si usted oró esta oración, vaya a facebook.com, mándeme un mensaje de texto. Ahí está, lo puedo poner en los comentarios o puede mandarme un mensaje directamente por Messenger o igual puede mandarme un mensaje de texto. El número al que me puede mandar un mensaje de texto es al 918-350-9486. 918-350-9486. Mándeme un mensaje de texto, déjeme saber, está también un botón de WhatsApp en Facebook. Quiero escuchar de usted, quiero saber que usted tomó esta decisión, decirle qué es lo que sigue. Si usted está el día de hoy aquí con nosotros y usted dice, ¿sabes qué, pastor? Yo he fallado. Yo he fallado, yo he cometido errores. A lo mejor he fallado como papá, a lo mejor como hijo. Ahí donde usted está, prepárese. Vamos a orar por usted, vamos a orar juntos. Señor, gracias en esta hora. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios de amor, eres un Dios de poder. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la victoria sobre todas las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar. Gracias, Jesús, porque tú has hecho de nosotros tus hijos, nos has adoptado a tu familia, Señor, y porque tú nos amas con ese amor incondicional. Te pedimos, Señor, el día de hoy que perdones nuestras fallas, porque como padres tal vez hemos fallado, como hijos hemos fallado seguramente en algún punto. Pero te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú vengas hoy, que tú cambies esas fallas por fortalezas, para que nosotros crezcamos como hombres de valor, que crezcamos nosotros a ser esos varones fuertes, esos varones que seamos valientes, que seamos esforzados. Señor, que lleguemos así como cuando Caleb tenía aquellos 85 años y dijo, tú échamelos, yo me quiero conquistar esa montaña para mí, aunque sean gigantes, yo los voy a brincar a todos. Señor, ayúdanos a ser hombres como él. Señor, hombres como Abraham que creyó en ti, hombres, Señor, como Isaac, hombres como Jacob, Señor, que confiaron en ti, que pusieron toda su esperanza en ti, hombres como David, Señor, que a pesar de que falló, tú lo llamaste un hombre conforme a tu corazón, porque fue un hombre que vivió una vida que estaba inclinada, Señor, a hacer tu voluntad, y que cuando caía, se levantaba, se arrepentía, no volvía más al pecado y seguía adelante contigo. Señor, hombres que tú escogiste como Zacarías para ser el padre de Juan el Bautista, quien fue aquel que preparó el camino a Jesús. Hombres como José, que no fue el padre biológico de Jesús, pero él estuvo educando, él estuvo ayudando a crecer y lo estuvo encaminando, Señor, para que cumpliera su propósito. Queremos ser esos hombres fuertes, hombres como Josué, que no se detuvo ante lo imponente que era, Señor, la tarea que tú le diste, como Moisés, sino que dijeron vámonos y se agarraron con todo y salieron victoriosos. Ayúdanos a ser como ellos, danos ese corazón impetuoso, ese corazón que no se intimida ante nada, ese corazón que busca hacer tu voluntad, ese corazón que busca agradarte, que busca sacarte una sonrisa todos los días.
Señor, protege el corazón de mis hermanos de todo ataque, de toda tentación. Y te pido, Señor, que tú les ayudes a fortalecer su relación, Señor, como hombres de Dios, como esposos, como padres y como hijos. Bendíceles esta tarde en el nombre de Jesús. Señor, los pongo también delante de ti. Te pido que esta semana que comienza, que tú los lleves con bien, protégelos, dales una semana de éxito, que tu Espíritu Santo esté con ellos cada minuto, cada momento. Satúralos a tu Espíritu Santo, cada día levantarse. Que no se agote la provisión, Señor, la dosis de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Quiero dejarle con esta bendición, que el Señor le bendiga y le guarde, que le bendiga en su entrar y en su salir, que le bendiga en su acostar y en su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, que le dé paz. Nos vemos por acá el miércoles. Tenga un excelente día del Padre, pásela bien, diviértanse y cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, Dios les bendiga.